Corte número 28, Historia 2. Si en la Historia 1 vimos cómo había sido cambiado de sitio el arco de las orejas y lo que eso significaba, ¿no?, las transformaciones en la historia, los cambios, las vicisitudes, los callejones sin salida, etcétera. Hoy tenemos otro ejemplo un poquito más complicado aún. Se trata de este puente, estamos debajo del puente Verde. Este Puente Verde fue construido por los franceses durante la ocupación de Granada por el general Sebastiani, porque para trasladar la artillería el puente de madera que había no era suficiente. Y entonces se decidió coger como cantera ni más ni menos que el monasterio de San Jerónimo. Y de uno de los patios del claustro y de la torre del monasterio se utilizó como cantera. De tal manera que estas piedras proceden originalmente de ese monasterio de San Jerónimo, que por lo demás fue saqueado por los franceses. Aquí hay que citar un libro, uno de los libros de Juan Manuel Barrio Rozúa, específicamente sobre la ocupación napoleónica en Granada, y en donde detalla que no solamente fue saqueado por los franceses en la versión patriótica, sino también probablemente para conseguir las mayores riquezas que se pudieran obtener de ese momento caótico en el que se vivió, en el que vivió la ciudad. Por tanto, estas piedras están señaladas, muchas de ellas, de su procedencia. Incluso hay no me resisto a contar una leyenda que corre, según la cual el jaezo del Gran Capitán fue metido dentro de una de esas piedras para poder conservarlo, pero con tan mala fortuna que en un momento determinado los guardianes que custodiaban el puente dijeron: bueno, aparte usted, dejad por ahí esa piedra. De tal manera que está, pero no sabemos dónde está. No sabemos la ubicación porque no se pudo colocar específicamente. Pero lo cierto es que hay marcas por todas las partes del puente. Incluso en alguna de ellas se ve un alfa y un omega, si es que no es un Photoshop. Bien, esto como introducción. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo la historia no solamente tiene cambios de lugar, como ese arco de las orejas, sino que tiene toda una serie de intervenciones de los propios hombres para alterar su sentido. Me viene a la cabeza uno de los memes más famosos de la historia, y es cuando en un momento en el que en una de las plazas de Petrogrado, de San Petersburgo, estaba Lenin con Trotsky abajo, posteriormente Stalin, que borra de la historia totalmente a Trotsky, esa figura de Trotsky desaparece. O, por ejemplo, la destrucción de la película Octubre, en todas aquellas escenas en las que aparecía el fundador del Ejército Rojo. Claro, evidentemente eso destroza la película. Como estamos en febrero y estamos haciendo un homenaje a la Revolución de 1917, en concreto en la de febrero,
y también al papel de las mujeres, que jugaron un momento decisivo el mismo 23 de febrero, que era el Día Internacional de la Mujer, con aquella primera manifestación. Pero hoy quiero rescatar de la historia a veces no muy bien estudiada por razones obvias, era más importante la Revolución de Octubre que la Revolución de Febrero, un momento que se da en la tarde del 25 de febrero y que voy, a través de algunos de los historiadores, voy a leer este momento que tiene una carga simbólica importante. En la tarde del día 25, un escuadrón de cosacos detuvo la marcha de una parte de la multitud, cerrándoles el camino cerca de la catedral de Kazán. Ocurrió no muy lejos del sitio donde 12 años antes, el domingo sangriento de 1905, las guardias de la caballería habían matado a tiros a una multitud parecida. Una joven salió de entre la fila de los manifestantes y se dirigió lentamente hacia los cosacos. Todos la observaron en un silencio nervioso. ¿Dispararían los cosacos contra ella? De debajo de su capa la chica sacó un ramo de rosas rojas y lo extendió hacia el oficial. Hubo una pausa. El ramo simbolizaba tanto la paz como la revolución. Y entonces, agachándose desde su caballo, el oficial sonrió y aceptó las flores. Con muestras de alivio y de júbilo, la multitud estalló en un hurra ensordecedor. O en otro ámbito, el papel jugado por la filosofía de Spinoza, un papel subterráneo pero importantísimo, desde el 17 al 19. La Revolución de Febrero tiene dos cosas importantes a subrayar. Una es que fue mucho más cruenta que la de octubre de 1917, de la que en su momento hablaremos. Esos héroes anónimos posteriormente fueron perdiéndose y apartándose de la historia real. Las piedras en la historia también hablan. Que se lo pregunten a los arqueólogos.